beneficio definido. En este sistema de pensiones, de reparto, sobre todo del Seguro Social, la pensión era en función de los últimos salarios de los últimos 5 años. Era un promedio de los salarios recibidos en los últimos 5 años lo que configuraba la pensión, este sistema de reparto. Y bueno, entonces, antes de empezar con este artículo, cabe hacer el análisis general, ¿no? Es decir, el sistema de jubilaciones empezó en el 43, ¿no? Por el Seguro Social. El sistema de pensiones del ISSSTE fue al año siguiente a los trabajadores del sector público. Entonces, este sistema de pensiones, pues lógico, se establece para los trabajadores formales que estaban inscritos, repito, en el 43 en el Seguro Social. Y hay una participación tripartita en las cotizaciones al fondo de pensiones por parte de los trabajadores, que es la participación mínima, por parte del gobierno y por parte de los empresarios. Y el sistema funcionó pues, por décadas, ¿no? Y el problema fue que a partir de los 80s empezó el problema de desempleo y subempleo, ¿no? Empezó a aparecer la economía informal. Y entonces en la economía informal los trabajadores no tienen ni salario asegurado ni prestaciones laborales. Fíjense ustedes, en 1981 había 23 trabajadores cotizando al sistema de pensiones. Había 23 trabajadores activos por un jubilado, ¿no? Entonces, ahí no había problema para cubrir el fondo de pensiones. Repito, eran 23 trabajadores activos por un jubilado, ¿no? Bueno. Y la cuestión es que a partir de los 80s, repito, va disminuyendo el empleo formal, va incrementándose el empleo informal, que no cotiza, ¿no? Al sistema de fondo de pensiones. Qué sé yo, hace cuatro años había 3 trabajadores y medio formales por un jubilado, ¿no? Entonces, eso te quiebra cualquier sistema de fondo de pensiones. Es decir, no hay recursos suficientes para hacer frente a los fondos de pensiones. Y esta situación, repito, venía disminuyendo desde los 80s. Entonces, en los 90s, con Zedillo, en el 97, lo que hace es dejar de lado el sistema de jubilación, de la pensión, ¿cómo le había llamado? De reparto, ¿no? Y se pasó a las cuentas individuales. O sea, señalando de que el gobierno dejaba de regular o de controlar el sistema de fondo de pensiones y estos pasaban a ser ahora administrados por las AFORES, que son las administradoras de los fondos para retiro, donde cada trabajador iba a tener su cuenta individual y lo que iba a recibir de retiro eran las aportaciones que el trabajador, bueno, conjuntamente con el gobierno y la empresa, fueran cotizando a este fondo de pensiones, estas cuentas individuales, y las AFORES, repito, administrarían estos recursos en la perspectiva de que una vez que el trabajador llegara a la edad de jubilación, recibiera la pensión correspondiente, que iba a estar en función, repito, del rendimiento de la inversión, de la sumatoria de las cotizaciones que hicieran en su vida laboral. Es decir, y para ser sujeto de pensión hay que acumular 1,250 semanas de cotización, ¿no?
Y este sistema, repito, empezó el de las cuentas individuales a partir del 97. Ahora, hubo un transitorio de que los trabajadores que no se inscribieran a las cuentas individuales, bueno, iban a seguir recibiendo la pensión de reparto. ¿Mm? Y la cuestión es de que, tomando en cuenta de que los fondos de pensiones fueron muy mal manejados por el gobierno, los gobiernos utilizaban esos recursos para financiar campañas políticas o para la cuestión de la corrupción. Entonces, el gobierno tuvo que pasar a apalancar los fondos de pensión. Y de hecho, hasta la fecha, este, representan alrededor del 3% del presupuesto federal, lo que el gobierno aporta para cubrir estos fondos de pensión. Repito, que se vieron mermados por la cuestión de la disminución de las cotizaciones debido al problema de la economía informal, ¿no? Entonces, lo que se ha venido señalando es, bueno, de que los que estamos en cuentas individuales, los recursos que manejan las AFORES, el problema es que son ellas las que han ganado, ¿no? Es decir, el sector financiero peleó drásticamente contra el gobierno para manejar esos recursos de los fondos de pensión. ¿Por qué? Porque representan una mina de oro para ellos, porque los trabajadores cotizan, digamos, por 30 años, ¿no? Y van a disponer de esos recursos hasta que lleguen a la edad de jubilación, ¿no? Entonces, durante esos 30 años, pues, lógico, las administradoras de esos recursos, pues están lucrando, están invirtiendo, ¿no? Están invirtiendo estos recursos y lucran con ello. De hecho, bueno, yo tengo allí datos de los trabajos que he realizado al respecto, donde las AFORES venían teniendo ganancias de 35 o 30% anual, ganando más que la propia banca, justo por el manejo de estos recursos. Luego, bueno, cuando surgieron estos AFORES, se instituyó una norma en torno a la inversión de estos fondos de pensión, donde alrededor del 50% va a comprar deuda pública, que es una inversión segura. El 20%, alrededor del 20%, se invierte en los mercados de capitales internacionales, ¿no? 12-13% se invierte en el mercado de capitales nacional y el restante es para comprar deuda del sector privado, ¿no? Y la cuestión es de que el rendimiento que se da a los trabajadores es muy bajo, ¿no? Y según los análisis que han venido realizándose en los últimos años, decían que una vez que se cumplieran los 30 años de cotización en las cuentas individuales, que fue a partir justo del año pasado, los trabajadores solamente cubriría, o sea, la pensión solamente cubriría alrededor del 25% de su último salario, ¿no? Es decir, la tasa de reposición de la jubilación es insignificante respecto al último salario que obtuvo la persona que pasó a la etapa de la jubilación, evidenciando, repito, el mal uso que se ha hecho de esos fondos de pensión, que no han generado el rendimiento suficiente para asegurar una pensión digna a los jubilados. Entonces, los planteamientos, las reformas que se han propuesto para encarar los problemas derivados de los fondos de pensión es de que aumente la cotización por parte del sector privado, del sector público, de los trabajadores. Y de hecho, vamos a ver cómo se hizo una propuesta el año pasado, el año pasado, este mismo año, perdón, esto que todavía no termina, donde de estar cotizando las empresas al orden del 3%, van a pasar a cotizar al orden del 13%, o sea,
de una tasa de cotización de 6.25 va a ser cerca del 15%, pero el mayor porcentaje lo va a cubrir el sector privado. Sigue la cotización, baja cotización de los trabajadores y del gobierno. Pero el problema es de que esto se va a dar en forma paulatina, ¿sí? Hasta 11 años. O sea, dentro de 2 años van a empezar a aumentar paulatinamente para llegar al nivel cercano al 15% en 11, 12 años. ¿Sí? Y el problema es que los empleadores, las empresas, ponen a sus trabajadores en el seguro social a un salario mínimo, ¿no? O a lo mucho a 2 salarios mínimos, ¿no? Entonces, de ahí que ese incremento de la cotización, pues es insignificante respecto a un bajo salario, un salario mínimo, ¿no? Y por lo tanto, pues no viene a generar mayores recursos de inversión para que se traduzcan en una pensión digna para cuando el trabajador se jubile. Y luego también vamos a ver cómo en el mes de enero del 2019, con el actual gobierno, el vato de Ursúa presentó una iniciativa de ley que se discutió mucho en la Cámara de Diputados, se tardó en aprobarse, después pasó al Senado y también se aprobó, pero ahorita está en stand-by, donde plantea darle grandes atribuciones a las administradoras de los fondos para retiro, a las AFORES, donde se les permite que inviertan hasta el 100% en los mercados financieros internacionales, ¿no? En la búsqueda de la máxima ganancia. El problema es que estamos viendo cómo los mercados financieros internacionales hay crisis económicas recurrentes y cuando cae el precio de las acciones, pues los que pierden son los trabajadores, ¿no? Y cuando los mercados de capitales ganan, quien gana son las administradoras de los fondos para el retiro y no los trabajadores. Y luego también, ¿no? O sea, de hecho yo allí contribuí a una elaboración de iniciativa de ley en la Cámara de Diputados, en la fracción de los diputados del PT, donde nosotros planteamos que las AFORES deben desaparecer y que el gobierno es el que debe administrar los recursos para que esos recursos se inviertan en favor del sector productivo, en favor de la creación de empleo. Porque el problema que está detrás de los fondos de pensión son, repito, que ha disminuido el número de cotizantes. O sea, si ustedes ven ahí los datos, nos dicen 63 millones de cuentas individuales, ¿no? Pero las cuentas activas son alrededor de 21 o 23 millones. ¿Por qué? Y ahorita menos, ¿no? Por el problema de desempleo. Porque el problema de desempleo y subempleo, los trabajadores dejan de cotizar, ¿no? Entonces se pierden esas cuentas individuales, o sea, y se congelan, ¿no? ¿No? O sea, en el sentido de que son muy pocos los trabajadores que llegan a cumplir las 1,250 semanas de cotización para obtener una pensión, ¿no? Y de hecho, el gobierno, en esta iniciativa que presentó este año, donde se aumenta la cotización por parte de los empresarios, también esa misma reforma se plantean de que hay que disminuir las semanas, ¿no?, de cotización a 1,000 y después a 750 semanas para obtener una pensión, ¿cómo le llaman? Una pensión garantizada, ¿no? Y una pensión garantizada es un salario mínimo, ¿no? Pues que es equivalente a las políticas sociales, a la tercera edad que el gobierno ha venido instrumentando, ¿no? Y la cuestión es, fíjense ustedes, para que las propias autoridades hayan presentado esa reforma de bajar las cotizaciones de 1,250 semanas a 1,000 y a 750, pues pasa a evidenciar que reconocen que muy pocos trabajadores, y luego menos en el contexto actual de la crisis, van a completar las 1,250 semanas de cotización para obtener la pensión garantizada, ¿no? Y el problema, pero esa iniciativa que presentó el gobierno conjuntamente con la cúpula empresarial va condicionada a que salga del stand-by la otra iniciativa
donde se le permite a las AFORES invertir esos recursos en los mercados financieros internacionales, ¿no? Y que no sea el gobierno el que controle esos recursos. Es decir, cómo se actúa en favor del sector financiero, no se actúa en favor de los trabajadores. O sea, no están encarando de raíz el problema que está detrás de los fondos de pensiones, que es la disminución del trabajo formal, que es el que garantiza las cotizaciones, que haya mayor número de trabajadores activos para asegurar las pensiones de los jubilados. Repito, porque de haber 21 trabajadores activos por un jubilado en el 81, pasamos a 3,5 trabajadores activos por un jubilado, y eso quiebra cualquier fondo de pensión, ¿no? Entonces, ahorita, bueno, vamos en torno a este marco, vamos a ver lo que nos dicen. Ahora ya no sé dónde quedó. Sí, aquí estamos, ¿no? Entonces, la fórmula de beneficio definido, ¿verdad?, que era la pensión esta de reparto del sistema antiguo, ofrece un beneficio pensionario que no corresponde al fondeo de los contribuyentes, ya que es mucho mayor de lo que los ahorros acumulados pueden otorgar. Hay que tomar en cuenta de que esto lo dice la OECD, ¿no? Es decir, un organismo donde está Gurría ahí, reaccionario, ¿no? Entonces dicen, es que el sistema de reparto le está dando más de lo que corresponde con respecto a las contribuciones, ¿no? Y de ahí que está presionando sobre las finanzas públicas, ¿no? Entonces de ahí dice, gran cantidad de personas que se jubilaron desde el 97 eligieron recibir sus beneficios pensionarios conforme a la antigua fórmula de beneficio definido, y de ahí la pensión, y de ahí que está la presión sobre las finanzas públicas, es decir, no se adhirieron a las cuentas individuales, entonces, y ahí que esa pensión de beneficio definido, lo que decíamos, está presionando las finanzas públicas. Entonces, la perspectiva de disminuir la presión sobre las finanzas públicas, pues lógico, hay que modificar esta situación. Dice, las contribuciones son demasiado bajas, ahí está, para garantizar beneficios pensionarios de más del 50% del salario final. Dice, pueden llegar a lo mucho a una tasa de recuperación apenas del 25% para el trabajador promedio. Porque aquí, de nuevo, ¿no? Decíamos, la mayor parte de los trabajadores en el Seguro Social están inscritos con 1 o 2 salarios mínimos, ¿no? Entonces, de ahí que pues, van a terminar jubilándose con las cuentas individuales con bajas pensiones. Repito que a lo mucho llegaría al 25% de su último salario, ¿no? Entonces, de ahí que lo que ellos dicen es que esto es resultado de las bajas contribuciones. Dice, hay que aumentar las contribuciones o hay que aumentar también el ahorro voluntario, porque supuestamente el trabajador ahorre más y así se tenga mayores recursos por parte de las AFORES, de los administradores de recursos, para supuestamente invertir, obtener mayor rendimiento y así asegurar mayores pensiones, ¿no? Y la cuestión es la siguiente, ¿no? Si tú le aumentas las contribuciones a los trabajadores, pues eso va a disminuir su poder adquisitivo y disminuiría su demanda, disminuiría la demanda. Y al disminuir la demanda, pues cae la producción, cae la creación de empleo y se sigue aumentando el problema de los fondos de pensión porque habría menos trabajadores cotizando al sistema de fondos de pensiones, ¿no? Evidenciando, repito, cómo estos organismos financieros internacionales hacen propuestas que no encaran el problema de raíz. Entonces ahí está, dice, la tasa de reemplazo puede ser 75-90%. La tasa de reemplazo es, repito, a qué equivale la jubilación respecto al último salario. Y se pueden llegar a ser entre 75 y 90% si se aporta del 13 al 15% del salario durante 40 años, ¿no? Imagínense ustedes, durante 40 años, o sea, ya te están prolongando también la edad de trabajar. O sea, no solamente jubilarte a los 30 años de trabajo, sino a los 40 años, ¿no? Es decir, hay que tomar en cuenta que antes te podías jubilar a los 25 años. O sea, cómo se ha ido modificando la legislación para ir alargando la edad de jubilación, ¿no? Entonces aquí la OCDE está proponiendo que cotices por 40 años y, repito, del 13 al 15% de tu salario, carajo, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿para quién se gobierna, carajo?
Entonces, ahí señalan que entre el 40 y 45% de la población económicamente activa está cubierta por los sistemas contributivos, ¿no? De hecho, es menos del 40% en México, ¿no? Es decir, como la mayor parte de la población económicamente activa está en la economía informal. Y luego más con la crisis actual, ¿no? Que está habiendo cierre y quiebre de empresas, pues mayor desempleo, mayor economía informal pasa a haber, y entonces, pues lógico, están excluidos de un sistema de pensiones. Entonces aquí señala que de la PEA, el 31-35% está por el Seguro Social, 5-6% de la población económicamente activa está en el ISSSTE, 3-5% de los gobiernos estatales, empresas públicas y universidades públicas estatales, ¿no? Esto dentro, repito, de los trabajadores formales, ¿no? Y dentro de los regímenes especiales, pues están las Fuerzas Armadas, que tienen su propio sistema de fondo de pensiones, Pemex y la CFE, donde los jubilados tienen jubilaciones de 250,000, 300,000 pesos mensuales, igual que la gente de la Suprema Corte de Justicia, igual que la gente de Banco de México, de la Banca de Desarrollo, de NAFIN, que tienen pensiones, repito, altísimas. Y luego las universidades públicas. Hay jubilados que tienen pensión dinámica, es decir, que su salario se sigue reajustando anualmente, igual que los salarios de los trabajadores, de los profesores activos, ¿no? Y pues no por nada, pues eso te quiera, repito, también las finanzas de las universidades públicas. Y en el caso nuestro de la UNAM, uno se jubila por el ISSSTE, ¿no? Y la jubilación del ISSSTE está al orden de 25,000 pesos mensuales. Es decir, uno no se jubila con su salario como muchas universidades estatales en el país, ¿no? Y la cuestión es en esa iniciativa que les dije que yo participé, donde planteamos la eliminación de las AFORES, y que sea el gobierno el que administre esos recursos en favor del sector productivo, en favor del empleo, también ahí pusimos una cláusula de poner una jubilación límite, ¿no? Para todos, es decir, para las Fuerzas Armadas, para Pemex, la CFE, Suprema Corte de Justicia, Banxico, Nafinsa, Nafin, etcétera, de 15 salarios mínimos, ¿no? Y resulta que el año pasado yo fui a España y preguntando cómo estaban los fondos de pensión allá, me enteré que también hay un tope, ¿no? De 2,000 euros, que justo equivale a los 15 salarios mínimos del país, ¿no? Entonces, repito, si en un país como España hay un tope de jubilaciones a 2,000 euros, pues aquí también, como yo, mayor razón, debería haber un tope a las jubilaciones, ¿no? Porque lo que está quebrando también las finanzas de Pemex y la CFE son el alto pasivo laboral derivado de las jubilaciones que tienen allí los trabajadores, ¿no? Y repito, pero esa iniciativa pues quedó en el limbo, ¿no? No, Morena no la apoyó, ¿no? Y repito, y vendría a aliviar las finanzas de Pemex, de la CFE y del propio gobierno, ¿no? Porque no podemos tener jubilados de primera y jubilados de quinta y la mayor parte de los trabajadores excluidos de los sistemas de jubilación, ¿no? Por el problema de la economía informal. ¿Comentarios? Jóvenes. Profe, pero ¿qué tanto es un aumento del 6.5 al 15%? Mira, es lo que decía anteriormente. Bueno, esa mayor contribución, repito, va a recaer en las empresas, pero las empresas colocan a sus trabajadores en el Seguro Social con un salario mínimo, ¿no? Entonces, es mejor, o sea, dentro del planteamiento que también en la iniciativa que nosotros pusimos, encarar el problema aumentando salarios, ¿no?
porque un 6.5 de 100 son 6.5. Un 6.5 de 200 pasa a ser 13%. ¿Mm? Entonces, pues aumenta los salarios, duplícalos, ¿no? Y así estás aumentando. Ese 6.5% pasa a significar 13 pesos, ¿no? Para el fondo de pensiones, para potenciar la inversión y su rendimiento, etcétera, ¿no? Porque, repito, los empresarios se van por lo fácil. Dicen, ok, aumentamos la contribución en 11 años, ¿no? Es decir, en vez de cotizar ahorita 3.5, en 2 años va a ser el 4.5, el siguiente año, pues 5, y así hasta llegar, repito, al 15% total dentro de 11 o 12 años. Pues no, pues no. Y luego, repito, el problema es el empleo, ¿no? Si tú no aumentas el empleo formal, no aumentas el número de cotizantes del sistema de fondo de pensiones. Y luego también, si tú no regulas el uso de esos recursos en favor de lo productivo, en favor de la creación de empleo formal, pues lógico, siempre vas a tener problemas para los fondos de pensión. Bueno, lo entiendo, pero yo me refería más a, o sea, si el 6.5% apenas alcanza para llenar el 25% del salario total, o sea, con un 15% se llega al 50% o cómo? No, ellos te dicen que puedes llegar hasta al 70%, ¿no? Pero pues yo lo dudo, ¿no? Repito, en absoluto. Y luego te están diciendo que hay que cotizar por 40 años, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿No? Resulta que ante el problema del desempleo, ¿no? La gente se quedó sin ingresos. Entonces los que venían cotizando están sacando sus recursos del fondo de pensiones. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se van a quedar sin pensiones, ¿no? Porque ya están utilizando esos recursos, ¿no? O sea, en vez de que el gobierno apoye a los que están quedando desempleados para que no utilicen esos recursos que son para su fondo de pensiones, pues no, los está obligando a recurrir a esos fondos, ¿no? Entonces, te pasa, repito, a comprometer los niveles de pensiones para cuando llegues a la edad de jubilación. Y luego, repito, o sea, esa iniciativa que está en el limbo, que ya se aprobó, de que le da manga ancha a las Afores para invertir en mercados financieros internacionales buscando la máxima ganancia, repito, tú no puedes canalizar los fondos de pensión a la especulación. O sea, en cada crisis financiera se evaporan esos recursos. Entonces van a perder. ¿Quién pierde? Los trabajadores, no pierden las Afores, carajo. No pierden las administradoras de esos recursos, pierden los trabajadores. En muchos países, lo vamos a ver al rato, en la próxima clase, cuando veamos la propuesta de la Organización Internacional del Trabajo, se opone a todo esto, ¿no? Es decir, Vito, en muchos países se prohíbe que los fondos de pensión vayan a los mercados de capitales, ¿no? Pues sí, son inversiones de riesgo, ¿no? Te estás comprometiendo el nivel de vida de los trabajadores en su edad adulta. Como usted dice, el problema no es el nivel de aportación, sino el sistema, o sea, que se tendría que regresar a como estaba manejando antes, pero las Afores utilizan el pretexto de que, pues justamente no les, o sea, el nivel de riesgo que les permiten manejar no da para que saquen inversiones lo suficientemente rentables. Pero de nuevo, no. Ellos consideran que es rentable en los mercados financieros, ¿no? Pero así como suben, así caen, ¿no? O sea, ¿qué pasó en la crisis 2008-2009? Pues los mercados cayeron 25%, ¿no? Igual, ¿qué pasó aquí mismo en México el 2018, que cayó la bolsa y se perdieron 17% los fondos de pensión, ¿no? Luego de no, volvieron a caer ahora con la crisis y sí, están repuntando ahorita los mercados financieros. ¿Por qué? Porque de nuevo los rescates es a favor de lo financiero, ¿no? Los bancos centrales están inyectando recursos para que vuelvan a incrementar el precio de los activos financieros, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? Sí, porque el güey de Ursúa argumentaba, no, es que en el largo plazo los mercados de capitales crecen, ¿no? Sí, crecen porque, repito, el mismo sistema los apoya, ¿no? O sea, apoya al sector financiero, pero no apoya a las empresas ni a los trabajadores.
Entonces resulta que ahora los trabajadores para proteger sus fondos de pensión van a estar a favor del sector financiero para que no se desvaloricen sus activos, por favor. O sea, las contradicciones a las cuales nos lleva el sistema, ¿no? Y repito, hay que sustentar la rentabilidad en el sector productivo, que es lo que te genera condiciones de crecimiento sostenido y mayor generación de empleo bien remunerado, y no estar en contextos de alta vulnerabilidad en función de los mercados financieros internacionales. O sea, al final entonces siempre termina siendo el gobierno de todos modos el que está pagando las pensiones, ¿no? Pues sí, pero ¿a costa de qué? ¿No? A costa de estar disminuyendo la inversión, a costa de estar disminuyendo el gasto corriente para apalancar las pensiones, las Fuerzas Armadas para mantener el orden. Pues no, carajo, ¿no? Y luego también, dentro de la teoría moderna del dinero, donde yo me ubico, te dice que el gobierno pues, puede encarar los fondos de pensión sin ningún problema, ¿no? Un gobierno que controla la moneda, que no tiene problemas financieros, puede otorgar buenas pensiones, apalancar, pero siempre y cuando ¿qué? Tengas condiciones productivas para satisfacer la mayor demanda derivada de esas pensiones, ¿no? Porque ¿qué pasa si tú aumentas las pensiones? Pues te va a aumentar la demanda, ¿no? Pero resulta que importamos el 40% de los granos básicos. Entonces esta mayor demanda se va a traducir a mayores importaciones, se va a traducir en mayor déficit de comercio exterior. Y el problema es que si tienes divisas para financiar eso, porque el gobierno controla los pesos, pero no controla los dólares, ¿no? Entonces tú tienes que asegurarte, ok, el gobierno te puede apalancar las pensiones, ¿no? Pero siempre y cuando que incremente la capacidad productiva internamente para incrementar la producción y satisfacer la mayor demanda derivada de las pensiones. ¿Está claro? Pero como no, el gobierno no tiene esas condiciones productivas internas, pues lógico, te mantiene contraído el salario, te mantiene contraída la generación de empleo, te mantiene contraído las pensiones, ¿no? ¿Para qué? Pues para evitar presiones de demanda que te puedan generar inflación o déficit de comercio exterior y devaluación, ¿no? Entonces, de ahí que el énfasis hay que ponerlo ¿dónde? En la esfera productiva. De acuerdo, profe. Gracias. Aunado al pleno empleo, ¿no? Formal, ¿no? ¿Alguien más? ¿Por qué cada vez hay menos estudiantes en el grupo? No, no hemos llegado a 40. Eso pasa el semestre. ¿Perdón? Sí, no escuché. ¿Alguien iba a hablar? ¿Perdón, a participar? Ay, perdón, sí. A mí de hecho me surgía como una duda con todo esto de las pensiones pero más enfocado al sector informal. Si ahorita con la crisis, lo que el gobierno debería estar haciendo es justo es gastar para salvar pues a todas estas empresas del quiebre e invertir en la esfera productiva para que pues los antes empleados no queden en la ruina. Todas estas personas que estaban en el sector informal, pues nuevamente quedarían como en lo último de la cadena, por así decirlo, en esta cuestión de, o sea, si de por sí ahorita nuestro gobierno no está gastando en preservar la esfera productiva, pues supongo que las personas que estaban o están todavía en el sector informal, pues vaya, la tienen más difícil. Entonces, todas estas personas que están rezagadas, ¿a dónde pueden voltear? ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues sí, ese es el problema, ¿no? Entonces de ahí, pues no por nada sigue creciendo la delincuencia, ¿no? Es decir, ¿como resultado de qué? Pues como resultado de la falta de apoyo por parte del gobierno. Sí, o sea, la miopía, la ignorancia o la subordinación. Ah, a propósito, debía haber empezado con mi artículo del día de hoy. Que sí, el artículo del día de hoy que sale publicado en la Jornada de Oriente, la de Zacatecas, San Luis Potosí y en el blog de Julio Astillero, señala cómo el gobierno se subordina al Fondo Monetario Internacional y al Capital Financiero Internacional. Que, el viernes pasado, el día 20, hubo una reunión entre el Fondo Monetario Internacional y Hacienda, donde refrendaron la línea de crédito flexible que se recibe por parte del Fondo Monetario Internacional por 61,000 millones de dólares.
Y ello es ¿para qué? Pues para apalancar. Es un instrumento que viene a reforzar las reservas internacionales. ¿Para qué? Pues para que México tenga la liquidez suficiente para asegurar la convertibilidad peso-dólar y encarar cualquier embate de salida de capitales. ¿Es para qué? Pues para mandar señales a los mercados financieros internacionales de que se mantendrá la estabilidad del tipo de cambio, disminuir el riesgo devaluatorio para que el capital no especule, ¿no? Pero de nuevo, es a favor de quién, del sector financiero, que es el que quiere la estabilidad del tipo de cambio, porque pierde con la devaluación de la moneda. Aquí el capital que está invertido en México, que quiera salir, si se da una devaluación, pues va a tener que pagar 28 o 30 pesos por dólar y ahí perdería, ¿no? Entonces, esa línea de crédito es ¿para qué? Pues para garantizar esta estabilidad del tipo de cambio. Y luego dice el Fondo Monetario Internacional, eso no está condicionado a políticas económicas, pero el mismo Hacienda después de eso dice, no, pues nosotros refrendamos el compromiso de mantener la política macroeconómica responsable y sólida con la cual hemos venido trabajando, de austeridad fiscal, baja inflación, alta tasa de interés, estabilidad del tipo de cambio. Por favor, carajo, ¿no? No me digan que no está condicionada a la política económica. Pues mismo Hacienda está refrendando que va a continuar con más de lo mismo, ¿no? Entonces, en vez de que esos recursos, en dado caso, pues, que permitan flexibilizar el gasto público para que el gobierno pueda encarar la pandemia, pueda incrementar la inversión, el gasto, y generar condiciones de empleo, pues no, repito, ¿es para qué? Pues para garantizar la convertibilidad peso-dólar cuando el capital quiera irse, ahí están los recursos que los cuales pueda disponer, ¿no? Que implicaría, si utiliza esos recursos de la línea de crédito, pues implicaría, repito, incrementar deuda. Y es más, esa línea de crédito cuesta al país, ¿no? Paga alrededor de 3 mil millones de dólares por esa línea de crédito anuales, ¿no? O sea, no es de gratis. Y luego también el mismo Fondo Monetario Internacional reconoce que los choques externos han afectado el nivel de vida de los mexicanos, ¿no? Sí, pero no dice que también esa afectación del nivel de vida de los mexicanos en gran medida resultado de la falta de política económica de respuesta frente a los desempleados, frente al cierre de empresas. Y luego también el fondo dice que la economía del país ha mostrado resiliencia, ¿no? Ese término tan usado últimamente, ¿no? Debido a la solidez de su política económica. Por favor, ¿no? ¿No? Esa política económica que se ha venido instrumentando, esa solidez de la política económica, no ha logrado efecto positivo alguno, ¿no? Para encarar los problemas que estamos enfrentando, ¿no? Sino al contrario, o sea, está actuando de forma procíclica que viene a acentuar la contracción de la actividad económica y aumentar el desempleo, ¿no? Y sí, la misma Secretaría de Hacienda dice, no, pues es que en esa reunión, dice, es que las leyes del país nos impiden trabajar con gasto público deficitario. Y la Ley Federal de Responsabilidades Hacendarias, que fue aprobada en el 96, pues sí, obliga al gobierno a trabajar con austeridad fiscal, pero repito, perfectamente, ahorita aprovechando que el gobierno es mayoría, pues puede presentar una iniciativa de ley para modificar esa ley, ¿no? Y las mismas circunstancias nos llevan a qué? A justificar el gasto público deficitario en favor de qué? De evitar el quiebre masivo de empresas, para evitar el mayor desempleo, apoyar a la gente que vive el día para que se resguarde y protegerse de la pandemia. No, nada de eso, ¿no? Siguen más papistas que el Papa con austeridad fiscal que está profundizando la crisis y está aumentando la pobreza, ¿no? Y pasa a comprometer el crecimiento económico presente y futuro del país. Pero bueno. ¿No? ¿A dónde iba tu pregunta, Miranda? Sí, pues justo eso, que como el gobierno pues de por sí ya no está gastando y justo las personas del sector informal también, aunado a lo que dice que está aumentando pues la delincuencia, pues no sé, parece como un callejón sin salida, lo cual parece muy desalentador y pues no sé, creo que además de que el gobierno, segundo, que debería de empezar a gastar mucho más, pues también debería pensar en los últimos de la cadena, vaya, lo cual pues nuevamente me parece muy desalentador. Pues sí, sí.
Sí, ahí está, se incrementa el presupuesto de las Fuerzas Armadas en 15%, carajo, ¿no? Este, pues igual que los gobiernos anteriores, ¿no? Igual de neoliberales que este. O sea, en vez de poner el centro en el empleo formal, empleo productivo, bien remunerado, ¿no? O sea, te aumenta el presupuesto a las fuerzas represoras, ¿no? Para mantener el orden, ¿no? Y sin encarar el problema de raíz, ¿no? Bueno, seguimos con el otro artículo. Uy. ¿Y ahora? ¿Ahora qué pasó? Ahora sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, este no era. Ok. Entonces decíamos cómo se reformó el sistema de pensiones de un esquema de beneficio definido, o sea, un sistema de reparto a las contribuciones por cuentas individuales, ¿no? Las principales reformas incluyen trabajadores del Seguro Social, como del ISSSTE, y algunas otras instituciones de gobierno. Y estas reformas se orientaron a mitigar las obligaciones. ¿Están viendo la pantalla? Perdón, ¿sí se ve? Sí, profe. Sí. Pues es que de repente me aparece a mí, no a ustedes, entonces hay que preguntar. Ok. Entonces, estas reformas se orientaron a mitigar las obligaciones pensionarias crecientes del beneficio definido, dadas las altas promesas de pensiones y de bajas tasas de contribución, lo que decíamos, ¿no? Los problemas que ha venido implicando sobre las finanzas públicas. Dice, se permitió a los trabajadores un periodo de transición, ya hablamos de ello. Dice, ello ha venido presionando sobre las finanzas públicas. Dice, los requisitos y beneficios del retiro, así como las tasas de contribución, las cuotas sociales y las contribuciones compartidas por el gobierno son diferentes en los trabajadores del sector público afiliados al ISSSTE y los trabajadores afiliados al Seguro Social. Es decir, son diferentes las contribuciones, ¿no?, entre los trabajadores del ISSSTE y del Seguro Social. Y también son diferentes las jubilaciones de una institución y otra, ¿no? Entonces, lo que se ha venido haciendo es iniciativas para ir homologando, homogenizando esta situación. Dice, además, dice, hay muchos planes de pensiones de gobiernos estatales, lo que decíamos, Pemex, la CFE y universidades públicas, que tienen términos de requisitos y beneficios de retiro muy diferentes. Fíjense ustedes, en las negociaciones obrero-patronales, sobre todo allí en Pemex y en la CFE y otras empresas públicas, las negociaciones anuales de los salarios, los gobiernos siempre ofrecían dar beneficios al fondo de pensiones, ¿no? Y ellos, pues sí, pues pasándole la bronca al siguiente gobierno, ¿no? Entonces, de ahí, repito, que finalmente los jubilados de Pemex y la CFE viven en la gloria, carajo, ¿no? Con jubilaciones de 120,000, 150,000, 200, 250,000 mensuales, ¿no? Evidenciando cómo los dirigentes de estas empresas en el pasado, pues no se percataron de los daños que esto iba a originar sobre las propias finanzas de estas empresas. Entonces, esto es una fuente de grandes desigualdades, como decíamos, ¿no? Tenemos jubilados de primera, de primer mundo, más allá del primer mundo, ¿no?
y la gran mayoría de los trabajadores que están excluidos del sistema de fondo de pensiones. Y los que reciben pensiones son sobre todo ahí de los del Seguro Social, ahora con las cuentas individuales, o sea, llegan a lo mucho un salario mínimo, ¿no? Y si el número de las 1.250 semanas de cotización no alcanza a la pensión garantizada, que es un salario mínimo, el gobierno lo cubre, ¿no? Entonces más te presiona sobre las finanzas públicas. Entonces México ofrece pensiones sociales bajas para las personas que no cubren el sistema de pensiones contributivas. Es decir, ahí están los programas sociales a la gente de la tercera edad, ¿no? Que son pensiones sociales bajas, ¿no? Dice, hay bajas tasas de contribución, lo que decíamos, bajas tasas de cobertura, y los periodos de contribución agrava el problema. Entonces, de ahí que se pronuncian, pues, por aumentar las tasas de contribución, ¿no? Pero no se preocupan por aumentar las tasas de cobertura, ¿no? Porque para aumentar las tasas de cobertura hay que aumentar el empleo formal, ¿no? Y no hay política de empleo en este país, no ha habido, ¿no? Para que haya mayor número de trabajadores cotizando en el sistema de fondo de pensiones. Y también se pronuncian por aumentar los periodos de contribución. Repito, hasta 40 años está planteando la OECD, carajo, ¿no? Y el mismo Carlos Slim también ha dicho que sea hasta los 75 años la edad de jubilación. Dice, el régimen de inversión vigente de la CIAFORE es demasiado restrictivo. Las CIAFORES son los sistemas estos de inversión que tienen las AFORES. Repito, donde un porcentaje de los fondos va para deuda pública, otro porcentaje para los mercados de capitales internacionales, otro porcentaje para el mercado financiero nacional y otro porcentaje para deuda del sector privado. Entonces, de ahí que ellos, repito, dicen es demasiado restrictivo, de ahí que hay que liberalizarlo. Y repito, y de ahí la iniciativa que Hacienda presentó en enero del 2019 para que se le dé manga ancha a las AFORES para invertidas al 100% en los mercados financieros internacionales. Dice, hay límites a la inversión de renta variable, lo que decíamos, ¿no? Y en instrumentos de valores extranjeros. Dice, las comisiones de las AFORES siguen siendo altas, o sea, es también esto, ¿no? Lo que cobran las AFORES por administrar esos recursos, no obstante que ellos lucran con esos recursos y ganan, y aparte cobran, carajo, ¿no? Al trabajador por manejar sus fondos, ¿no? Qué cínicos, carajo, ¿no? Pero bueno, dice, las comisiones de las AFORES siguen siendo altas en el contexto internacional. Y han venido bajando, ¿no? Pero siguen siendo mayores que el contexto internacional. Dice, hay retiros de activos en las cuentas individuales, lo que afecta el ingreso para el retiro e incrementa la obligación pensionaria pública. Y repito, y retiro de activos de las cuentas individuales se ha acentuado en este año por el problema de la crisis, ¿no? Y luego también han incluido dice, ahí está el riesgo de longevidad. Dice, podría convertirse en un problema, ¿no? Dice, como está aumentando la edad, la esperanza de vida, ¿no? Pues esto presiona sobre el sistema de fondo de pensiones, ¿no? Sí, porque antes el jubilado, pues se jubilaba y a lo mucho a los 5 años moría, ¿no? Pero ahora no, o sea, hay jubilados que ya tienen 30 años de jubilados, carajo, ¿no? O más, ¿no? Entonces ahí está, dice, el riesgo de la longevidad puede provocar problemas, pues sí, porque está presionando sobre los fondos de pensión y sobre las propias finanzas públicas. Entonces al rato te van a dar una jeringa para que la uses después de determinados años, ¿no? Recomendaciones, estas son las recomendaciones del fondo, digo, de la OECD. Aumentar las tasas de contribución, ¿no? Bajar el límite máximo salarial, dice, para el régimen de servicio privado de 25 a 10 veces el salario mínimo en el caso de las pensiones de beneficio definido y recortar la pensión de supervivencia. Es decir, antes te podías jubilar hasta 25 salarios y ahora el máximo va a ser 10 salarios mínimos, ¿no? Y aparte recortar la pensión de supervivencia.
O sea, todo, repito, en la perspectiva de disminuir las prestaciones, y repito, te van a terminar dando una jeringa letal, carajo, ¿no? Dice, elevar la edad de jubilación, lo que ya también señalamos, ¿no? Vincular la edad legal de retiro con los incrementos en la esperanza de vida, ¿no? Si aumenta la esperanza de vida, pues entonces tienes que trabajar más años. Restringir los esquemas de retiro anticipado. Dice, aumentar el periodo de contribución, ahí está lo que decíamos, que 40 años, ¿no? Para obtener una pensión completa en el antiguo régimen de beneficio definido. Aumentar el límite de edad para obtener una pensión completa. Pues sí, o sea, si quieres una pensión completa, pues vas a tener que tener 90 años, carajo, ¿no? Establecer un verdadero sistema nacional de pensiones. Sustituir el régimen existente en universidades en estados. Pues sí, pues está presionando las finanzas de las universidades, de los estados, los propios gobiernos estatales. Dice, para mejorar la tasa de reemplazo hay que aumentar las tasas de contribución, lo que dijimos, ¿no? Pero eso no te asegura que se mejore la tasa de reemplazo. Todo depende, repito, de dónde se invierten esos recursos y todo depende, repito, de si hay mayores trabajadores cotizando en el sistema de fondo de pensiones. Contribuciones voluntarias automáticas. También, repito, esta política también que viene desde años, que contribuye en forma voluntaria al fondo de pensiones. Pero a costa de que estás disminuyendo tu consumo, a costa de estar contrayendo demanda, ¿no? Que te viene a frenar la actividad económica, te viene a frenar la generación de empleos. Dice, aumento de contribuciones ligadas al aumento de salarios. Sí, pero o sea, no necesitas aumentar la contribución si te aumentan los salarios. Si te aumentan los salarios, pues ya pasas a cotizar más, carajo, porque la contribución es un porcentaje de los salarios. Entonces aquí estarían doblemente grabando, ¿no? Dice, considerar contribuciones obligatorias para los trabajadores independientes con el fin de aumentar la cobertura y proteger los periodos de contribución. Fíjense, aquí están planteando que incorporar a los trabajadores independientes, ¿no? Que coticen, ¿no? Es decir, como está el problema de la economía informal, ¿no? De que ha disminuido la economía formal, el empleo formal, dicen, bueno, entonces que coticen los informales. Pero resulta que los informales no tienen empleo asegurado ni sueldo asegurado, ¿no? Entonces ahí, en ese contexto, pues no vas a completar las 1.250 semanas de cotización para ser sujeto de fondo de pensiones. Entonces aquí lo que tienes que plantear es que, pues toda una política de empleo formal para que disminuir el subempleo y los trabajadores independientes, ¿no? Y lo dice, la baja cobertura es debido a la informalidad del mercado laboral. Él lo reconoce, pues sí, entonces hay que atacar la informalidad, ¿no? Dice, alinear las pensiones del sector público y del sector privado. Se debe evitar el uso anticipado de los ahorros para el retiro. Sí, pero para ello necesitas estar garantizando el pleno empleo, ¿no? Para que la gente no tenga que utilizar los recursos del fondo del retiro, ¿no? Permitir solo en situaciones de extrema dificultad financiera como desempleo de largo plazo. Pues sí, entonces la política debe de evitar los problemas de desempleo. Mejorar el mercado de rentas vitalicias como protección contra el riesgo de longevidad. Sí, o sea, el sector financiero, el sector de seguros, pues lógico, te vende seguros de renta vitalicia, ¿no? Sí, a mí me los han ofrecido, carajo, ¿no? ¿Y quién gana? Pues la aseguradora, ¿no? Porque de nuevo tienes que estar ahí también contribuyendo semanalmente, digo, mensualmente, para esos seguros de longevidad, ¿no? Pues no. ¿Comentarios? Me parecería interesante ver el monto o cuál es el peso de los pensionados en el consumo total, y creo que es un dato que igual tendrían que ver los empresarios. Mira, pues los jubilados, pues su mayor presupuesto se va al sector salud, carajo, ¿no? Se va a medicinas,
Sí, ¿no? Porque las enfermedades aumentan con la edad, ¿no? Las visitas al médico aumentan con la edad, ¿no? Entonces, este, a veces es insuficiente la atención del Seguro Social o del ISSSTE, y los jubilados tienen que recurrir a los médicos particulares o asistencia particular, y entonces pues ahí más merma su situación. Es más, y ya con esas pensiones, pues lógico no da para visitar al médico personal, al médico particular, entonces la gente termina muriéndose, carajo, ¿no? Pero, pues sí, o sea, la cuestión es de que la estructura de consumo es diferente a la gente de tercera edad, ¿no? Repito, se va su presupuesto de mayor parte a la atención de salud. Sí, en mi caso, ¿no? Ya tengo tantas camisas y ya tengo años de no comprarme camisas, ¿no? Ni pantalones, ¿no? Solamente ropa interior, ¿no? Pues sí, o sea, ¿para qué seguir uno comprando cosas nuevas que la considera? Tengo un montón de sacos, un montón de camisas, un montón de pantalones, ¿no? O aquí, ¿a dónde iba tu pregunta, Matías? No, sí, eso, o sea, como qué tanto peso en la demanda agregada tenían los jubilados y a qué sectores iba su dinero. No, y luego en la situación actual, ¿no? ¿Qué está aconteciendo? Ante el problema de desempleo, que está afectando sobre todo a los jóvenes, bueno, a la gente de todas edades, pero sobre todo a los jóvenes, pues muchos regresan a la casa familiar, ¿no? Entonces, pues pasa a presionar sobre el presupuesto del jefe de familia, ¿no? ¿Alguien más? ¿Quién no les motiva, no les preocupa toda esta problemática de las pensiones? Sí, sí, profesor, a mí, bueno, en lo particular, sí es preocupante, porque como dice, bueno, estaba leyendo también otros documentos del CIEP, mucho de este problema es que las generaciones terminan pagando, bueno, las generaciones futuras terminan pagando las pensiones de las generaciones pasadas. Pues esto pasa directamente contra nosotros o contra los que estamos próximos a cotizar, si es que somos bien recibidos en el mercado laboral, el sector informal, el formal. Y bueno, también estaba leyendo la desigualdad que existe entre, no solamente entre los régimen eh, de pensión que puedes adquirir, sino también en el lugar en el que te encuentres. Estaba leyendo, por ejemplo, en el CIEP que es muy diferente eh, trabajar o que trabajar, digamos, dentro de la Ciudad de México, eh, que sea fruto o, digamos, de tu trabajo, que estés pensionado dentro de la Ciudad de México, el Estado de México o Nuevo León, que concentran el 57% del gasto público por el sistema de reparto de lo que se destina a pensiones, que en el resto de los 27 estados. Es muy diferente. Además que el gasto en pensiones para el régimen de beneficio único es muy diferente, concentra el 40% del gasto total, a diferencia de las cuentas individuales que solamente alcanzan el 30%. Son problemas de desigualdad intergeneracional.
Sí, efectivamente. Y también, bueno, recuerdo, profesor, que mencionaba mucho el tema de Pemex y cómo este, sus pensionados pues recibían pensiones de primer mundo, pero no solamente Pemex, sino también, bueno, la CFE usted mencionó, pero también Luis y Fuerza del Centro, que es ya una empresa del gobierno que bueno, que ni siquiera funciona ahorita, pero aún así seguimos pagando las pensiones y algunas alcanzan el 1,000,000 de pesos, incluso más que Pemex, es lo que estaba viendo, que el So, gasto promedio anual por un pensionado es incluso mayor que el de Pemex, también en el CIEP, lo estaba viendo. pues mándame ese trabajo que no lo conozco. Es Sí, sí. interesante. No, pues sí. Ahora, porque de nuevo, ¿no? ¿Cuál es el futuro? En torno a esta cuestión del sistema de fondo de pensiones. Porque ahí está el problema del outsourcing. Pues que no tienen prestaciones laborales, ¿no? No están sujetos al sistema de fondo de pensiones. Son millones, millones de trabajadores que están en el outsourcing. Repito, además de los trabajadores que están en la informalidad, en el subempleo, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso te va a presionar, ¿por qué? Pues por política social. Pues la política social es mínima, ¿no? No te garantiza niveles de ingreso de subsistencia, ¿no? Si el salario mínimo no te garantiza niveles de subsistencia, ¿no? Ahí estaba un estudio que salió hace días que ni 2 salarios mínimos te garantizan los niveles de subsistencia. Entonces, es preocupante, repito, porque esto va a agravar la pobreza, la desigualdad del ingreso y en consecuencia la delincuencia. Y los problemas relevantes no están en el debate nacional, no hay preocupación, sino la preocupación es ser bien visto por las calificadoras internacionales, ¿no? Profesor, ahora que menciona esto del outsourcing, también pues se debería de empezar quitando los honorarios del sector público, ¿no? Porque para el caso es lo mismo, son trabajadores que no tienen derechos. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora que el presidente habla de la eliminación del outsourcing, pues debería de voltear primero al sector público. Sí, sí. Sí, reconocen que lo tienen, ¿no? Sí. Sí. Sí, entonces el problema es de que mientras el gobierno no se deshaga de esa política económica, ¿no? De austeridad fiscal, de la estrategia del tipo de cambio, las altas tasas de interés, ahorita no hay perspectiva de revertir esta problemática, ¿no? Seguirá la informalidad, seguirá la mayor parte de los trabajadores activos sin completar las 1,250 semanas de cotización. Porque la bronca es la siguiente, o sea, esta iniciativa que disminuyen a 1,000 o a 750 semanas de cotización es para obtener una pensión de un salario mínimo, carajo, ¿no? Que no es nada, o sea, no te resuelve el problema, ¿no? Y aquí es para garantizar pensiones dignas, bien remuneradas, pues ahí tienes que generar condiciones de pleno empleo, bien remunerado, ¿o no? Y que los recursos vayan a retroalimentar una dinámica productiva de empleo bien remunerado, formal, ¿no? Porque mientras esos recursos sean manejados por el sector financiero, pues pululan en el sector financiero, ¿no? Y el sector financiero no te genera empleo, ¿no? No es funcional a la dinámica productiva, no es funcional a la dinámica económica. Ahí está. Están ganando lo que quieren en un contexto de crisis, ¿no? El sector financiero, ¿no? Entonces pasa a ser un problema político. Tienes que subordinar lo financiero en favor de lo productivo, en favor del pleno empleo. ¿Y dónde está la fuerza política para ello?
tengo una duda, profesor. ¿Sí? ¿Es posible o sería posible que el gobierno volviera a ser el administrador de las pensiones en lugar del sector privado? Pues yo planteo eso, lo repito, en esa iniciativa donde yo contribuí, planteé eso. Pero aquí estoy hablando de un estado de un gobierno de nuevo tipo, carajo, ¿no? Que tenga proyecto de nación. Y el proyecto de nación pasa, ¿por qué? Porque genera condiciones endógenas de acumulación de crecimiento en favor de lo productivo, en favor del pleno empleo, ¿no? Cosa que no hemos tenido, ¿no? Cuando pasó del gobierno a la Afore, ¿fue en el 97? Sí, Que fue que cuando estaba Salinas, ¿no? Y se privatizó casi Cedillo, todo. Cedillo, ¿Se dio? sí. No, sí, Salinas gobernó hasta el 94. Sí. ¿Y quién se opuso a su iniciativa, profe? ¿Cuál fue el pretexto? No, pues es que ahí Morena es la hegemónica y el coordinador de Morena, el güey neoclásico, neoliberal de Mario Delgado, fue el que la frenó, ¿no? Frenó todas las iniciativas donde yo participé, ¿no? La otra que les platiqué del cambio de objetivos del Banco de México, de que incluyeron solamente baja inflación, sino también alto crecimiento y alto empleo, ¿no? También la frenó, ¿no? ¿Pero cuando la frenan es en seco o le dieron alguna contestación o algo así? ¿O No, 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 simplemente no pasa. no pasa? No, sí. Sí, no, yo tuve discusiones ahí con la gente de las Afores, de la Secretaría de Hacienda, encargadas de los fondos de pensión, y estaba también ahí el presidente de las Afores, y estaba Mario Delgado, y debatí con ellos, ¿no? Porque los diputados no saben ni un carajo, ¿no? ¿Pero qué dijo Mario Delgado? Calladito, no dijo nada. Y en dado caso solamente habló con ellos, o sea, con los güeyes de las Afores, de que cuál era la viabilidad de incrementar la tasa de reposición, ¿no? Ay, güey, no. Pues mínimo deberían abolir la comisión, ¿no? Sí, sí. Mínimo. ¿Y por qué eso tampoco se ha hecho? Tampoco lo permitieron, ¿no? No, sino al contrario, en la iniciativa que había presentado Ursúa, planteaba dos comisiones, ¿no? Dos tasas de comisión. Una normal y otra en función. Si el rendimiento era mayor, pues tenías que pagar más, ¿no? ¡Ah, madre! Mamadas. Y de hecho, el responsable de Hacienda de las Afores, antes fue presidente de las Afores, ¿no? Es juez y parte el cabrón. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, porque hay más. O sea, vamos a ver ahí dentro, en el siguiente, los artículos del jueves, plantean de que a los 18 años, así como uno a los 18 años tenía la carta esta de la, la militar, ¿no? Que a los 18 años hombres y mujeres deben de inscribirse a una cuenta individual, ¿no? Para empezar a cotizar desde los 18 años, ¿no? Para tu fondo de pensiones. Hay quienes proponen eso, ¿no? O sea, un ahorro obligatorio para tu pensión. Pero bueno. Entonces, el jueves vemos las dos lecturas que faltan ahí del programa. Bueno, les decía al inicio de que ahorita a las 11 tengo otra presentación del libro. Aquel que está interesado, ahorita le mando a Daniela el link. Es en la FES Cuautitlán, y va a haber dos profesores comentando el libro de austeridad fiscal. Yo hablaré unos 15 minutos y para pasar a la ronda de comentarios de parte de ellos y después contestar, ¿no?
Si acaso no tienen clase, ¿no? Va a ser ahorita al ratito a las 11. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Se quedaron preocupados, jóvenes. Pues sí, está preocupada la situación por la cual el país atraviesa y atravesará, desgraciadamente, ¿no? Pero de ahí la importancia de tener una buena formación de economía, ¿no? Para no dejarse engañar, para debatir, para proponer cambios de rumbo, ¿no? Y no seguir en más de lo mismo, ¿no? Profesor, una pregunta. Su curso de teoría monetaria del dinero, mencionaba que ya estaba por terminar, ¿verdad? Ayer vimos la primera parte del capítulo 31. Falta 31, 32 y 33. El 31 es muy largo, entonces el próximo lunes seguimos con el 31 y luego seguiría el 32 y 33. Y terminamos la segunda semana de diciembre. Pero el interesado puede entrar, ¿no? Son los lunes a las 12. Ahora, la bronca es que ahorita me di cuenta al inicio de la clase que el lunes doy una conferencia en la FES Acatlán a las 12:30, ¿no? Entonces ahorita le mandé un mensaje al que me invitó para ver si se puede cambiar la fecha, ¿no? A ver si ya me contestó o no me ha contestado, ¿no? A lo mejor no se puede cambiar la fecha, carajo. Si no se puede cambiar la fecha, voy a tener que cancelar la clase de macroeconomía, ¿no? Pero para ingresar al curso de macroeconomía, la teoría moderna del dinero es la misma, el mismo Zoom, ¿no? Ok, profe. Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿No? Bueno, jóvenes. Entonces, nos vemos el jueves y repito, pues no hay más que seguir estudiando mucho, tener buena formación, hacer estudios, propuestas para crear niveles de concientización y politización, pues para tratar de incidir en algo para cambiar este país. No hay que ser pesimistas, ¿no? Al contrario. Hay que trabajar más simplemente, ¿no? Para abrirse camino. Y abrir camino para todos, carajo, ¿no? Bueno, entonces le mando a Daniela, repito, el link del evento que empieza ahorita a las 11, para que el que quiera, o sea, todo, si no tiene clase, ¿no? Sí, ya lo leyó este vato, pero no me ha contestado. A lo mejor no se puede, pero bueno. Digo, de repente, que se empata mi charla y mi clase el lunes. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el próximo jueves, este jueves. Gracias, profe. Cuídense. No. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.